Ave María Purísima. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, hoy vamos a continuar reflexionando sobre la vida de Santa Faustina y particularmente en torno al numeral 1088, no sin antes decirles que estamos en medio de un ida y vuelta de cartas de Santa Faustina con el padre Sopoćko. Como para comprender el contexto, estamos viendo Sor Faustina lo que le está pasando entre el 11 de abril de 1937 y el 15 de abril de ese mismo año. En 3 días a Santa Faustina le pasan 1000 cosas que le llevan a escribir 2 cartas en una. Sor Faustina le había escrito al padre Sopoćko una carta, como en este libro de las cartas, ya cuando ven con varios libros es porque se viene pesada la catequesis, al menos para mis brazos, y una carta del 11 de abril donde Sor Faustina estaba dispuesta a dejar en menos de un mes su congregación para irse de Cracovia, donde estaba ella, en el convento, e irse a Vilna. Hay como 700 kilómetros de distancia, pero ella dejaba la congregación. Lo que implicaba para ese entonces, y le estaba anunciando al padre, no le estaba pidiendo permiso. De alguna manera el padre Sopoćko había dejado como en el discernimiento de ella y sus superiores allí en Cracovia esa decisión. Y ella parecía tenerla, entonces estaba dispuesta a irse, le pedía simplemente novedades en cuanto al arzobispo, porque era el arzobispo de Vilna, aquel del cual dependía aquello que le impulsaba a irse, es decir, la fundación de una congregación dedicada al culto a la misericordia de Dios. Este tema de la fundación de una congregación lo tendría Sor Faustina en mente desde Vilna, desde 1935 aproximadamente, con mucha fuerza, y hasta pocos meses antes de morir. Bueno, acá está a punto de dejar la congregación, escribe una carta ya como para avisarle al padre Sopoćko, pero no la manda. La firma 11 de abril, está la carta firmada, pero no la manda. Espera un poco, espera unos días. Y ahí que le pasó lo siguiente, lo que vamos a leer en el numeral 1085. Ella escribe que el 13 de abril, es decir, 2 días después, que tiene que permanecer en cama por una tos violenta que le ha debilitado tanto que no puede ni caminar. En el numeral 1085, que ya he hecho una catequesis, la anterior, les estoy haciendo una síntesis. El cuerpo la tenía atada en la cama. Recordemos que esto es en abril de 1937. Sor Faustina había estado 3 meses y medio internada, entre diciembre del 36 a fines de marzo del 37, y ahora le vuelve todo este problema de la tuberculosis crónica que Sor Faustina padecía y que evidentemente este tratamiento de 3 meses y medio no le había sanado tanto más que aliviar síntomas. Bueno, entonces escribe Sor Faustina en numeral 1088 y lo titula Curación repentina. Y escribe así: después que escribió una carta al padre Sopoćko el domingo 11 de abril, la carta que hemos leído en las catequesis anteriores, la carta del 11 de abril al padre Sopoćko, que sin embargo no había enviado. Ya estamos en el 13 de abril donde está escribiendo el numeral 1088. De repente mi salud empeoró hasta tal punto que no envié la carta, escribe Sor Faustina, sino que esperaba una evidente voluntad de Dios. Claro, en la carta decía, ya me voy de la congregación, lo que significa para una religiosa de votos perpetuos, dejar la congregación. Era una cosa que interviene la Santa Sede. Para la dispensa de los votos perpetuos interviene la Santa Sede. Hay que pedir permiso, la dispensa, al Vaticano. Y no es muy bien visto. Bueno, ya vamos a ver en adelante cómo el padre Sopoćko va a responder a estas 2 cartas en una que escribe Sor Faustina. Yo ya la leí, yo ya conozco el futuro. Bueno, entonces no envié la carta. Sin embargo, mi salud empeoró tanto que
que tuve que guardar cama. La tos me atormentaba tan terriblemente que me parecía que si repitiera todavía un par de veces seguramente sería el final. Y numeral 1089, sigue escribiendo Sor Faustina. Ella esperaba una clara voluntad de Dios si enviaba o no esa carta, porque con esa carta era como diciendo, yo me voy. Numeral 1089. El 14 de abril me sentía tan mal que me levanté con esfuerzo para ir a la Santa Misa. Pensar que nosotros a veces nos sentimos bien, pero tenemos tanto sueño que no nos levantamos a misa. Sor Faustina no puede respirar, a veces tose con sangre y poco de pulmones, y sin embargo se levanta para ir a misa. Me sentía más enferma que cuando me habían enviado a la curación. Más enferma que cuando en diciembre del año anterior Sor Faustina fue enviada a 3 meses y medio de internación. Y se sentía peor que entonces. ¿Se imagina? Tenía un fuerte estertor y una respiración ronca en los pulmones y unos dolores extraños. Al recibir la Santa Comunión, yo misma no sabía por qué, o mejor dicho, qué cosa me empujaba a esta oración, y comencé a rezar de este modo. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en mi organismo enfermo, y que tu cuerpo puro y sano transforme mi cuerpo enfermo, y que una vida sana y fuerte palpite en mí, si es tu santa voluntad, que yo me ponga a esta obra, y esto será para mí señal evidente de tu santa voluntad. Mientras así rezaba, súbitamente sentí como una sacudida en todo el organismo, y de repente me sentí completamente sana. Tenía la respiración limpia, como si nunca hubiera estado enferma de los pulmones, ni sentía dolores, y para mí era la señal de que debía ponerme a la obra. Ponerse a la obra, acá en el diario espiritual, significa, para ella, muy concretamente, dejar la congregación, irse a Vilna, para la congregación nueva que debía ser fundada, destinada a dar culto a la misericordia de Dios. Numeral 1090, sigue. Y eso sucedió el último día de la novena que hacía al Espíritu Santo. Después de esta curación, repentinamente fui unida al Señor Jesús de modo puramente espiritual. Jesús me dio una fuerte convicción, o sea, me afirmó respecto a sus demandas. Recordemos que era el mismo Jesús el que le pedía a Sor Faustina esta nueva congregación. En tal cercanía con el Señor Jesús, permanecí el día entero y hablé de los detalles referentes a la congregación. Jesús volcó en mi alma fortaleza y entusiasmo para actuar. Ahora comprendo que si el Señor exige algo del alma, le da la posibilidad de realizarlo y a través de la gracia le hace capaz de cumplir lo que exige de ella. Y por lo tanto, aunque fuera el alma más mísera, al mandato del Señor puede emprender cosas que superan su entendimiento. La señal por la cual se puede reconocer que el Señor está con esa alma es esta, cuando en el alma aparece la fuerza y el poder de Dios que le hace valiente y fuerte. En cuanto a mí, en un primer momento siempre me asusto un poco de la grandeza del Señor, pero luego en mi alma entra una paz profunda e imperturbable, una fuerza interior para hacer lo que en un momento dado el Señor exige. Miren cómo el Señor va trabajando internamente de Sor Faustina. Pese a la debilitada salud, ella reconoce la acción de Dios y que Dios da la fuerza para cometer incluso aquello que es imposible a una fuerza humana. Sor Faustina está como totalmente entregada en las manos de Dios, pese a que segundo grado de primaria, sabe apenas leer y escribir. Sabe que es un desastre canónico para una religiosa la dispensa de los votos perpetuos y lo que significa iniciar una congregación nueva donde no tienen vocaciones, donde no tienen terreno, donde no tienen permiso del arzobispo. Bueno, pero ella está con la total disponibilidad y van a ver que en adelante esto que el Señor hace en el corazón de Sor Faustina, en definitiva, es lo que la va haciendo una gran santa. Más allá de fundar o no fundar la congregación,
es justamente lo que va logrando el Señor en el interior de Sor Faustina, como lo vamos leyendo en estos numerales, y cómo el Señor edifica un castillo interior, una gran santa, independientemente de las obras que consiga realizar. Por eso es que un alma que total entrega al Señor, así fracasar en las ejecuciones exteriores, sin embargo el Señor ve esa disponibilidad total del alma, aún a los mayores sacrificios, como le significaba a Sor Faustina hacer lo que ya estaba dispuesta a hacer y lo había escrito en su carta. Numeral 1091, el último, Sor Faustina escribe: oí entonces estas palabras, y Jesús le dice: ve, dile a la superiora que estás sana. Y sigue escribiendo Sor Faustina: ¿cuánto tiempo estaré sana? No lo sé, ni lo pregunto. Sé solamente que actualmente gozo de buena salud. El futuro no me pertenece. Pedí la salud como un testimonio de la voluntad de Dios y no para buscar alivio en el sufrimiento. Esto también va a ser muy importante en el discernimiento de Sor Faustina. No quería alivio de lo que le aquejaba, que era, ¿se imaginan?, la tuberculosis. No quería estar ella sana para estar más tranquila, más cómoda. Quería simplemente, había hecho ese pedido para ver si Dios quería o no que dé ese paso, para el cual estaba escribiendo las cartas. Queridos hermanos, así se hacen los santos y vamos viendo poquito a poquito en las catequesis cómo, independientemente de que Sor Faustina no fundó esta congregación, ella sí lo haría después del Padre Sopocko, sin embargo, como este tema y con este tema, el Señor preparaba al apóstol de su misericordia. Por eso es que nunca tenemos que disociar el apostolado de la Divina Misericordia, nuestra difusión de la Divina Misericordia, consciente del bien que se hace con ella, del camino a la santidad. Podemos hacer muchas obras exteriores, pero por dentro ser unos perfectos egoístas que hacemos lo que queremos. Sin embargo, acá el Señor le va haciendo a Sor Faustina ser una gran santa que va en la disponibilidad a la voluntad de Dios, independientemente, como dije, de la ejecución de las obras exteriores, del apostolado. Entonces, como ya Sor Faustina escribiera en otro numeral, mucho más bien hace una palabra de un alma santificada que 1000 palabras de almas no santificadas. Entonces, acá el Señor está santificando a Sor Faustina y también nos muestra la importancia de nosotros, al hacer retiro espiritual, en la vida de oración, a cometer con decisión la vida espiritual, la lucha, el combate contra el pecado, como el fundamento para que realmente la Divina Misericordia resplandezca primero en nosotros y luego en nuestras obras. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares y apostolado, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos